Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar con los deberes del jueves 8 de octubre, ¿sí? Para eso, como siempre, vamos a comenzar por la frase motivadora. Creatividad es pensar cosas nuevas. ¿Qué significa esto? Que cuando uno es creativo puede pensar cosas que no existen, inventar cosas o reinventarlas. ¿Sí? Es muy importante poder utilizar nuestra creatividad a la hora de trabajar, a la hora de dibujar, ¿sí? Es muy importante. A la hora de escribir una historia, siempre la creatividad juega un papel importante en nuestra vida. Segundo renglón, usar repelente para protegerte del dengue. Empieza a hacer calor y como ya sabemos, los mosquitos empiezan a aparecer y tenemos que tener mucho cuidado, así que a ponerse repelente. Glosario, palabras nuevas que aprendemos con la familia. Distribución, conjunto de actividades que se realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Una vez que un producto está fabricado, se produce su distribución, que es llevarlo a los negocios o a los lugares donde se va a vender. Solsticio, momento del año en que el sol, en su movimiento aparente, pasa por uno de los puntos de la eclíptica más alejados del ecuador y en la que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que es cuando el sol, ¿sí?, cambia de posición según lo que nosotros podemos notar y comienzan a alargarse los días y se le llama solsticio a ese día que es el más largo en comparación con los demás días. Bien, primer ejercicio, colorea las palabras graves. Recordemos que las palabras graves son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba y llevan tilde solamente cuando no terminan en N, S o vocal. Así que debemos prestar muchísima atención porque lleven o no tilde, ¿sí? Lo que más nos interesa es escuchar cuál es su sílaba tónica. En este caso tiene que ser la anteúltima, ¿sí? Si es la anteúltima, esa palabra es grave. Y tenemos las siguientes palabras: árbol, castillo, teléfono, botella, peine, mandó, castillo, celular y pizarrón. Como verán, castillo se repite 2 veces. Bien, el siguiente ejercicio. Rocío armó una tabla para saber qué triángulos puede construir y cuáles no. Ayúdala a completarla llenando con sí o no. Van a ver que en una columna, ¿sí?, tenemos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Y debemos saber si esos 3 tipos de triángulos pueden ser escalenos, isósceles o equiláteros, ¿sí? Si cumplen las 2 funciones. En el caso del acutángulo tenemos que saber si puede ser acutángulo y escaleno al mismo tiempo, acutángulo e isósceles al mismo tiempo o acutángulo y equilátero al mismo tiempo. Para eso vamos a repasar un poquito qué son los triángulos y cuál es su clasificación. Según sus lados los podemos clasificar en equiláteros, isósceles y escalenos, y según sus ángulos en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bien, ahora que ya recordamos cómo son los triángulos y su clasificación, lo que debemos tener en cuenta es que la mejor manera para resolver este cuadro es dibujarlo. En el primer caso, por ejemplo, que tenemos un acutángulo, tenemos que ver si puede ser escaleno, ¿sí? Entonces tiene que tener sus 3 lados distintos y al mismo tiempo sus 3 ángulos deben ser menores, ¿sí?, a 90 grados. Y acá lo tenemos, 3 ángulos agudos y los 3 lados diferentes. Acá tenemos otro donde sus 3 ángulos también son agudos, pero tiene 2 lados iguales. Y por último, 3 ángulos agudos y sus 3 lados iguales. Como pudieron ver, en este caso, los 3 se pueden hacer, ¿sí? Podemos tener un acutángulo escaleno, un acutángulo isósceles o un acutángulo equilátero.
Después debemos probar si lo mismo se puede hacer con los rectángulos y los obtusángulos. Para eso los voy a dejar a ustedes que dibujen el resto. Y por último nos pide construir triángulos con reglas según las indicaciones y luego clasificarlos según sus lados. Un triángulo azul con todos sus lados distintos y un triángulo naranja con 2 lados iguales. Con el repaso que vimos recién ya sabemos qué tipo de triángulos son. Bueno chicos, como siempre, cualquier duda que tengan saben que la pueden preguntar en la página del colegio y no se olviden de repasar las páginas del libro de ciencias de esta semana. Les mando un beso grande. Hasta la próxima.